¿Alguna vez te has cuestionado si todas las narraciones de la Biblia que conocemos encierran verdades más profundas? ¿Qué sucedió realmente durante el diluvio universal? ¿La arca de Noé salvó efectivamente a todas las especies vivientes? ¿Por qué Dios excluyó voluntariamente a algunos de ellos? ¿Quiénes son estos seres enigmáticos nacidos de la unión entre ángeles y humanos y qué papel desempeñaron en esta epopeya bíblica? Este video te llevará en un viaje de descubrimiento donde preguntas milenarias hallan respuestas inesperadas. Míralo para explorar los rincones más ocultos de una historia conocida por todos pero comprendida por pocos. El misterio aguarda, ¿estás preparado para revelarlo? La Biblia nos revela que hay un único ser que no fue permitido entrar en el arca de Noé. El arca de Noé fue creada para resguardar a Noé, su familia y la pareja de todos los animales del mundo, pero una criatura no fue seleccionada para ser salvada porque Dios le impidió serlo. La mayoría de nosotros conocemos la historia del diluvio y el arca de Noé como refugio de la destrucción de la raza humana debido a su maldad, pero pocos conocen el secreto que esta narración oculta, los Nefilim, esas misteriosas criaturas que no subieron al arca y no sobrevivieron al diluvio. El mal generado por los Nefilim es lo que llevó a Dios a tomar una decisión tan difícil de destruir a la humanidad. Según la historia bíblica, los Nefilim son el resultado de ángeles malvados que se aparearon con las hijas de los humanos en los días de Noé, creando así superhumanos violentos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que eligieron, Génesis 6:2. Estos hijos de Dios eran en realidad ángeles que se rebelaron contra Dios, al abandonar su lugar en el cielo, se convirtieron en seres humanos y empezaron a tomar a las mujeres que deseaban debido a su belleza. Como resultado de esta unión antinatural, nacieron niños híbridos que no eran ordinarios, eran fuertes, misteriosos y malvados. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos fueron los héroes antiguos, hombres famosos, Génesis 6:4. Los Nefilim eran malvados y llenaron el mundo de violencia, por lo que Dios le dijo a Noé, voy a poner fin a todos los seres humanos porque la tierra está llena de violencia debido a ellos. Voy a destruir tanto a los seres humanos como a la tierra, Génesis 6:13. Una sombra de maldad y cólera se cernió sobre la tierra y sobre toda la creación debido a los Nefilim. El mundo se convirtió en un lugar violento y comenzaron a controlar a la humanidad, llevándola rápidamente a la corrupción moral y de valores. Entonces, Dios decidió destruir a la humanidad, pero también sabía que debía salvar a todos los animales que había creado. Para hacerlo, debía elegir a un representante humano que no tuviera maldad en él. Y así fue como Noé fue seleccionado. Noé tenía una personalidad especial, una persona justa que no era malvada. Noé es una figura clave en la transición entre el pasado y el futuro, antes y después del diluvio. Noé tuvo una elección con respecto a su comportamiento moral, podría haber elegido ser malvado como el resto de su generación, pero optó por ser justo. Después de elegirlo, Dios le ordenó a Noé construir un arca y le reveló su plan de destruir el mundo con un diluvio. La misión asignada a Noé era salvar a su familia y a los animales que Dios había creado. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque he visto que eres justo ante mí en esta generación, Génesis 7:1. No todos notaron el hecho de que Dios fue quien invitó a Noé y a su familia al arca para unirse a él. La invitación de Dios a Noé para entrar en el arca es muy interesante. La invitación es para Noé y su familia, lo que incluye a su esposa, 3 hijos y sus 3 esposas. Dios invita a Noé a unirse a él en el arca, comenzando con Dios diciéndole a Noé que entre. Lo que no se dijo a Noé antes es muy importante. Debemos recordar que la construcción del arca llevó 120 años, algo que podría haber corrompido el comportamiento de Noé o de su familia. Sin embargo, Dios establece una condición: los Nefilim no están permitidos en el arca. Después de todo, fueron ellos quienes causaron la corrupción del mundo y el mal que prevalece en él. Noé recibió el mandato de Dios.
Estaba confundido, pero confió en la palabra de Dios y siguió sus estrictas instrucciones. Quizás los Nefilim se convirtieron aún más peligrosos al ver a Noé construir una inmensa arca de madera durante 120 años y se dieron cuenta, solo en el momento del diluvio, de que no estaban invitados. Esto creó muchas preguntas en torno a la historia de si los Nefilim sobrevivieron al diluvio. El arca se construyó y justo antes de que comenzara el diluvio, la humanidad vio a animales de todas las especies entrar en el arca. Luego entraron Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos, y Dios cerró la puerta del arca. Los animales entraron de dos en el arca, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Después, el Señor cerró la puerta detrás de Noé, Génesis 7:16. Nuevamente, el versículo implica que Dios mismo estaba con Noé en el arca. Dios fue quien llamó a Noé para que entrara en él. Arca y fue quien cerró la puerta del arca antes del inicio del diluvio. El cierre de la puerta por parte de Dios simboliza que después del juicio de Dios sobre el mundo, no hubo una sola persona que pudiera cambiar su comportamiento e ingresar al arca. Simboliza el punto de no retorno. En aquel entonces, la Biblia dice que todos fuera del arca murieron. En el diluvio, las aguas se elevaron y cubrieron las montañas a una profundidad de más de 15 codos, aproximadamente 8 metros. Todo ser viviente que se movía en la tierra pereció, aves, ganado, animales salvajes y todas las criaturas que pululaban sobre la tierra, así como toda la humanidad. Todo ser viviente en la faz de la tierra fue borrado, personas y animales, las criaturas que se desplazaban por el suelo y las aves fueron eliminados de la tierra. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron, Génesis 7, 20-23. Todos los Nefilim murieron en el diluvio, ya que no entraron en el arca. Además, la Biblia confirma que solo los justos en la fe sobrevivieron al diluvio y todos los pecadores en la tierra, incluyendo a los ángeles rebeldes y sus descendientes. Esta decisión de no permitir que los Nefilim entraran en el arca resultó ser la correcta. A pesar de su extinción, el legado de los Nefilim continuó en historias posteriores. Incluso en los relatos de Moisés se menciona a los Nefilim vistos por los 12 espías israelitas que exploraron la tierra prometida durante 40 días. Tal vez los espías exageraron al decir que la tribu de los Anakim era la de los gigantes Nefilim y distorsionaron en gran medida la comparación al afirmar que los israelitas eran del tamaño de langostas en comparación con ellos. Junto con el informe falso de los 10 espías temerosos y sin fe, hubo un informe de los 12 espías fieles, Josué y Caleb. Debido al informe negativo y al miedo de los israelitas, Dios castigó a toda la generación que no creía en su poder, haciéndolos vagar durante 40 años en el desierto del Sinaí hasta que murieron, excepto Josué y Caleb. Así que la próxima generación heredó la tierra prometida. La historia de los Nefilim no sobrevivió al diluvio de los días de Noé. El informe de los espías fue un producto de la imaginación de los espías de la tierra y de los israelitas incrédulos, a pesar de que fueron testigos de la victoria milagrosa sobre el ejército egipcio en el Mar Rojo. El término Nefilim aparece 2 veces en la Biblia, una vez en Génesis 6:4 y otra vez en Números 13:33. La identidad exacta de los Nefilim y los hijos de Dios es motivo de debate entre los estudiosos, con algunos proponiendo que los hijos de Dios eran ángeles caídos y otros sugiriendo que eran descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Esto es un recordatorio profundo de las consecuencias destructivas del pecado, pero también una demostración de la justicia de Dios. Es por eso que el arca de Noé se recuerda como un símbolo de esperanza y salvación. Espero que esto sea útil para ti. Si necesitas más ayuda o quieres que aborde algún aspecto específico, dímelo.